Iglesia, bendiciones. Hoy les voy a compartir la cápsula de En paz me acostaré en Génesis 3, desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, algo que me parecía pues como curioso. ¿Por qué el enemigo usó la serpiente y no usó otro animal? Bueno, me puse a leer como acerca de la serpiente, de sus cualidades, de saber cómo es y como decir, ahora entiendo. La serpiente es un animalito muy astuto. Tiene habilidades para actuar con ingenio, para lograr objetivos mediante métodos indirectos y engañosos. Maneja la prudencia, la cautela. Tiene sabiduría, tiene flexibilidad y adaptabilidad como a los entornos, a los cambios, tiene mucha percepción, detecta vibraciones, tiene muy buena visión, entre otras. Entonces yo digo, wow, el enemigo cuando quiere usar a alguien para afectar a los hijos de Dios, no se fija en cualquier persona, se fija en alguien que cumpla con ciertas características para llevar a cabo su plan y que su plan sea efectivo. Dios le dio pues a este animalito como ese punto a favor. Era el más astuto, ¿cierto? Y el enemigo lo sabía. Por eso la usó. Algo que también leía es que es muy resiliente y es muy paciente. Entonces, al observar pues como todas estas cualidades, yo digo, wow, por eso fue que la usó a ella, para engañar a Eva. Esto quiere decir que, primero que todo, el enemigo se mueve con esa cautela, de esa manera que siempre va a estar vigilando y mirando de qué manera nos va a atacar. El enemigo es paciente porque se toma el tiempo para analizarnos y poder decir, ya sé cuál es el punto débil de esta persona, para poder planear algo o lo que vaya a hacer, saber por dónde llegar. Eso es lo que hace el enemigo y es algo que nosotros debemos de estar muy alertas. Este señor no pierde tiempo. Este siempre va a estar buscando la manera de distorsionar cualquier mandato o petición que Dios nos haya dado o instrucción que Dios nos haya dado. Yo me preguntaba, ¿por qué Eva no se asustó cuando la serpiente le habló? Y digo, bueno, si no se asustó, quiere decir que en ese entonces los animales hablaban. Y por ende, pues, ella no se asustó y no se le hizo raro que una serpiente le hablara. Entonces yo digo, bueno, quiere decir que el enemigo siempre va a usar a alguien de confianza, a alguien cercano, a alguien que muchas veces nosotros podemos confiar mucho, a un amigo, un familiar, a alguien en quien nosotros no nos vaya a sorprender que nos diga algo o nos dé un consejo, digámoslo así. Y si nosotros no estamos apercibidos y conectados con Dios, nos podemos dejar engañar. Podemos estar escuchando voces que no
vienen de Dios. Algo que debemos aprender nosotros es a movernos en la primera instrucción o en las instrucciones que Dios nos haya dado. Y entender que Dios pues no cambia de opinión. Porque al principio podemos ver que Dios le dijo a ellos, a Eva, que no comiera, ¿cierto?, del árbol, que no, porque iban a morir. Pero acá podemos observar en el versículo 4 que dice que la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Pues aquí ella olvidó por un momento la instrucción que Dios le dijo de que si comía iba a morir. Entonces, debemos tener en cuenta pues que si Dios te dijo que iba a hacer algo, al otro día no te va a decir que ya no, o te va a decir no, o te va a cambiar pues como de opinión, o te va a dar una instrucción que nada que ver con la primera. El enemigo siempre va a querer adornar de manera incorrecta, incluso usando la misma palabra que Dios ya nos había dado, o usando esa misma instrucción la va a querer adornar como buena para que nosotros podamos caer en ella. La serpiente le dijo a Eva que no iba a morir, sino que serían abiertos sus ojos y que serían como Dios, que conociendo el bien y el mal. ¿Por qué le dijo que serían abiertos sus ojos? Es decir, que Adán y Eva estaban en un ambiente y en una atmósfera sobrenatural. Ellos vivían pues en la presencia de Dios, y al momento de desconectarse y escuchar una voz incorrecta, se salieron de ella. Hubo un rompimiento, se salieron de la conexión de Dios que los llevó a pecar por esa curiosidad y por obedecer algo que Dios no les había dicho que hicieran. Muchas veces caemos en tentaciones, cometemos errores, tomamos malas decisiones, aceptamos cosas que pueden parecer interesantes, pueden parecer buenas, pero no tenemos en cuenta a Dios, o nos olvidamos de lo que Dios ya nos había dicho, o nos olvidamos de lo que Dios ya nos había ordenado o que hagamos. En estos versículos podemos aprender que desobedecer a Dios está como a un solo paso. A veces por dejar de orar, dejar de buscar de su presencia, apartarnos de Él, nos lleva a una desobediencia, a una desconexión con Dios y a salirnos de su cobertura. Tenemos que aprender qué voces estamos escuchando. Tenemos que aprender a rechazar voces que no tienen nada que ver con lo que Dios ya nos ha dicho, y aprender a aferrarnos a la voz de Dios y a no dejarnos distraer por las cosas que el enemigo quiera usar. Debemos estar siempre alertas, porque el enemigo es uno que no pierde tiempo, porque siempre va a mirar cuál es nuestro punto débil. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso y cometemos errores y le dejamos como ventanitas abiertas para que éste venga y nos dañe. Debemos aprender siempre a estar conectados con Dios y a seguir sus mandatos, lo que nos haya dicho que hagamos, a movernos conforme a la instrucción que nos haya dado, y aprender a conocer cuando es Él quien nos habla y cuando no, por muy lindo o muy atractivo que se vea dicha propuesta, consejo o lo que sea. Tenemos que tener mucha sabiduría y tenemos que aprender cada día a no desconectarnos con Dios, porque un pequeño lapso, un pequeño momento donde dejemos de tener esa conexión con Dios nos puede llevar a cometer errores, nos pueden llevar a fallarle a Dios de tal manera que no solo nos afectamos a nosotros mismos, sino podemos estar marcando
una generación entera. Bendiciones.